Hola, hola, una vez más en este nuevo día nos encontramos para disfrutar de lo bueno de Dios para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bienvenidos a esta su emisora Happy Radio y a su programa El Manual de Vida. Estamos siempre transmitiendo con el deseo de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de que usted sea muy bendecido por la mano de Dios sobre su vida. La palabra que transmitimos para usted es una sustancia de vida y de poder que tiene la capacidad de producir cambios en la vida de cada uno de nosotros como los hijos de Dios, a lo cual hemos sido llamados. Bienvenidos a su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora, y quiero recordarle que estamos orando por usted. Queremos que el Señor lo haga sobreabundar en toda cosa buena que viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él no cambia, no se muda. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y es a este Señor Jesucristo al que nosotros adoramos. Le rendimos nuestra vida y le rendimos nuestra adoración. Mis amados hermanos y amigos que me siguen, les recuerdo siempre a enviarme sus peticiones de oración para que podamos orar con usted. Queremos coparticipar con usted de los milagros que vienen de la mano de Dios, porque estamos convencidos de que en Él vamos a tener una gran victoria. En el año que ya está en curso, usted va a ser un hombre bendecido, una mujer bendecida, más aún. Ya sabemos que estamos bendecidos, pero estamos diciendo que usted puede retomar las promesas, los hechos y el pacto eterno y caminar en esa tremenda revelación de su palabra. Bienvenidos a esta nueva entrega. Estamos deliberando en esta serie sobre pacto, y el pacto que vimos en la lección anterior, pacto que nos habla acerca de la obra de la cruz, la obra de Cristo, pero también el pacto en la sangre del Hijo de Dios también incluye dos conceptos más: promesas y hechos. Qué maravilloso es entender ese poder de Dios para nuestras vidas. Una promesa es muy diferente a un hecho. Estamos hablando de que en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo, en la gracia, tenemos nosotros la oportunidad de disfrutar no solamente un documento legal al que llamamos pacto, en la sangre de Cristo Jesús, pero también que dentro de ese pacto vamos a encontrar promesas. Una promesa es algo que se relaciona con el futuro. Una promesa es algo que se realizará en algún momento. Por lo tanto, cada vez que escuchamos o leemos acerca de una promesa, lo que estamos diciendo es que Dios se compromete con algo que Él hará, con algo que Él hará en el futuro. Las promesas con frecuencia son declaraciones que están condicionadas, es decir, se condicionan a una acción en la que nosotros debemos actuar. Hay un ejemplo hermoso que está en la carta a los Efesios, cuando el apóstol Pablo escribe a esta iglesia. En Efesios 6:2 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí tenemos una declaración de promesa. En esta encontramos una verdad: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Luego, la Biblia aquí no dice que a todas las personas les va a ir bien. No dice que a todas las personas van a ser de larga vida. Dice que les va a ir bien a los que honran a su padre y a su madre. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos o leemos aquí, encontramos un elemento condicional. ¿Cuál es el elemento condicional de la promesa? Que si yo honro, Él va a encargarse de honrarme a mí. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros acerca de promesas, una promesa es lo que Dios afirma antes de que algo se realice. Y un hecho es lo que Él declara después de que ya ha llevado a cabo una tarea. Una promesa
muestra la intención de Dios antes de que algo se realice. Pero un hecho es una declaración después de haber consumado un hecho en la vida. Por lo tanto, necesitamos aquí caminar nosotros entendiendo ese principio. Cuando leemos en Efesios 6 que Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y establece una palabra de promesa, porque Dios está diciendo que si yo honro a mi padre y a mi madre, no dice si mi padre y mi madre me han tratado adecuadamente, o como a mí me hubiera gustado, o como a usted le hubiera parecido. No dice si yo estoy de acuerdo con el comportamiento de mis padres, sino que nada más dice, hónralos. Y cuando usted desarrolla la capacidad, la habilidad, el mandamiento, la obediencia para honrar a sus padres, entonces Dios dice que Él va a cumplir una palabra sobre su vida. Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es el condicional? Que si yo honro, y entonces viene el versículo 3, para que te vaya bien para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora aquí tenemos un principio fundamental, obediencia en el Señor. Hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Hónralos, porque es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, si usted desea tener una vida de bien y desea tener una vida abundante, una vida completa, una larga vida, que su vida no se le trunque a mitad de camino, entonces hay un principio de Dios, una promesa de Dios, que si yo honro, Él va a responder a ese principio de bendición sobre mi vida. Por lo tanto, tenemos aquí un elemento importante cuando hablamos de las promesas de Dios. Y luego, cuando leemos en el libro de Malaquías, capítulo 3, encontramos otra declaración de promesa. Cuando leemos en Malaquías que Dios nos dice así: tráigame los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y luego dice, y probadme ahora en esto. Dios está diciendo, traed los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Y luego dice, pruébeme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová. Y todas las naciones os dirán dichosos, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ahora estamos viendo aquí una palabra que tiene que ver con el dar, pero que está inmersa en una palabra de promesa divina. Es la palabra de Dios que nos dice que si yo traigo alimento a la casa de Dios, Él se va a encargar de bendecir mi vida. Y este es el principio por el cual nosotros tenemos que trabajar hoy, en este día, que la Biblia nos habla acerca de promesas. Por lo tanto, hay promesas en la palabra de Dios que usted necesita llevar adelante, porque cuando usted camina sobre las promesas de Dios, requiere que usted ruegue a Dios que las cumpla. Ahora bien, cuando se trata de una promesa, lo primero que usted debe hacer es preguntar, ¿estoy cumpliendo con este condicional? Si está pasando problemas financieros, mi amado amigo que me sigue y mi amado hermano que me escucha, si usted está pasando problemas financieros, yo quiero que usted se haga la pregunta, ¿estoy diezmando? Porque Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces el diezmo tiene que ver con sustento, tiene que ver con alimento. ¿Quién dice que va a bendecirle a usted y a abrir las ventanas de los cielos y a reprender al devorador y lo va a hacer a usted una persona deseable? Dios es el que dice eso. No es que las personas, a lo mejor a las que usted entregó ese diezmo,
se va a encargar de bendecirlo a usted. A lo mejor no lo hagan así, pero se trata de entender que las promesas de Dios están relacionadas, vinculadas a la relación personal con Dios. Dios es el que se está empeñando en bendecirlo a usted y a mí. Así que cuando yo doy, cuando yo ofrendo, cuando yo diezmo, la Biblia dice para mí esta declaración de promesa: tráigame los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa. Y luego dice Dios así: pruébame en esto, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición de lo alto y reprenderé por vosotros al devorador. No os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. Y os dirán dichosos las naciones, porque seréis tierra deseable. Y luego, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en Proverbios 3, versículo 9, nos dice así, y versículo 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora aquí tenemos otra declaración de promesa. Están relacionados con eso. Cuando usted cumple el condicional de una promesa, entonces usted sí puede orar de esta manera y pedirle a Dios que le cumpla, porque usted ya está cumpliendo. Recuerde que la Biblia es un libro legal, no es un libro religioso, es un libro legal. Y si usted obedece a lo que Dios dice, Dios va a traer la bendición que Él promete. Cuando usted puede orar a Dios para que le cumpla con las condiciones que ya usted ha cumplido en Él. Y cuando eso ocurre, entonces Dios puede traer sobre usted la bendición que Él ha prometido, para que usted camine en la bendición maravillosa de los hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que caminar sabiendo que una promesa es algo que Dios dice que Él hará. ¿Cuándo lo hará? Cuando usted haya cumplido lo que la promesa de Dios establece para usted. Cuando usted camina en esa verdad, entonces usted ora a Dios sobre la base de la verdad, sobre la base de la Biblia. Y yo quiero invitarle a mi amigo y mi hermano que me sigue a ser personas que oramos con entendimiento. Y por eso oramos como Pablo oraba, para que el espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre usted con entendimiento, que traiga entendimiento a su espíritu, que los ojos de nuestro entendimiento, los ojos de nuestro corazón espiritual sean abiertos, de manera que usted pueda comprender la dimensión de la vida y de la riqueza de Dios operando en su vida de una manera extraordinaria. Entonces, cuando usted ora, usted ora con base en la palabra que usted está cumpliendo. Porque si no lo está cumpliendo y usted ora, usted está perdiendo el tiempo. Cuando usted ora para que el Señor le provea, porque usted necesita una provisión, usted debe orar con base en las acciones suyas. Es decir, para la Biblia, la acción suya está vinculada a la promesa que Dios hace. Si yo honro a mis padres, yo puedo orar al Señor que me honre, que me dé una larga vida y que me vaya bien por donde quiera que yo voy, porque yo honro a mis padres. Si yo diezmo, yo puedo orar a Dios con base en esa palabra y decirle: Señor, yo estoy diezmando, por lo tanto, yo oro y te pido que cumplas la palabra que dice que me abrirás las ventanas de los cielos, que me bendecirás, que reprenderás al devorador por mí y que me harás persona deseable. Y eso tiene una implicación, porque nosotros probablemente no seamos los que tenemos las mejores condiciones, pero si somos las personas que están bajo la bendición de Dios, alguien verá en usted algo que otros no están viendo. O cuando dice la palabra de Dios aquí en Proverbios, que honre a Jehová con sus bienes y que Él hará sobreabundar. Entonces, si usted no está caminando en la abundancia a la que él ha sido llamado, si no está caminando en la bendición a la que usted ha sido llamado, usted tiene que revisar si está caminando en obediencia, si camina bajo resistencia a la palabra de Dios, porque le parece que hay personas que abusan de ese derecho y pierde de vista a Dios para poner enfrente las malas acciones de otras personas. Usted se va a ver perjudicado innecesariamente. Enfóquese en Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios dice para usted. Y cuando usted hace eso, usted va a caminar en la bendición de los hijos de Dios, para lo cual usted está siendo llamado en Cristo Jesús.
Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, vamos a ir a este canto de adoración y regresamos en breve para continuar con esta palabra que estamos recibiendo. Una vez más, bendiciones a cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos que me siguen a través de esta maravillosa temporada de bendición. No me cabe duda de que la gracia de Dios está fluyendo para usted y la bendición de Dios está sobre su vida. Hablamos acerca de pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, un derecho legal que lo asiste a usted en la justicia de Dios. Esa es la gracia. La gracia es el producto y la justicia es el conducto, el canal, el vehículo por el cual ese pacto llega a ser válido para usted en este momento de su vida. Pero dentro de ese pacto hablamos de promesas. ¿Qué son promesas? Cosas que están a futuro. ¿Qué son promesas? Lo que Dios dice que Él hará. Si usted cumple el condicional que las promesas tienen. Las promesas que tienen una condición requieren que primero se cumplan las condiciones para luego poderlas disfrutar, como dice. Entonces usted puede orar con sabiduría y entendimiento cuando usted está honrando lo que Dios dice que haga. Él, porque la palabra es justicia y porque la palabra es legal, Él puede actuar en función a esa palabra. Y es necesario para nosotros que tengamos ese espíritu de revelación y podamos caminar en esa verdad. Pero el tercer punto que queremos tocar, primero es el pacto, segundo son las promesas y tercero son los hechos. ¿Qué son hechos? En la Biblia encontramos muchas cosas que ya se hicieron, que ya se cumplieron. Por lo tanto, un hecho es una obra ya efectuada. Para decirlo de esta manera, tenemos que entender que sencillamente un hecho es algo que ya ocurrió. Entonces, cuando nosotros hablamos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, esta no es una promesa, eso es un hecho, eso ya ocurrió. Cuando hablamos acerca de la venida del Espíritu Santo a nuestra vida, sí, eran promesas, pero hoy ya no lo son para usted o para mí. Y la razón por la que no lo son es porque ya se cumplieron en nosotros esas declaraciones de la palabra de Dios. Cada vez que nosotros leamos la Biblia, tenemos que preguntarnos si esto que estamos leyendo es una promesa o si es un hecho. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su nombre, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad en el beneplácito por el cual quiso reunir todas las cosas en Cristo Jesús. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria. Todo este pasaje que nos hemos leído está saturado, cargado de cosas que ya sucedieron y que tenemos que traerlas a nuestra mente consciente, porque es muy probable que para usted, lector de la Biblia, esas son verdades que están en el subconsciente, pero que ahora tenemos que traerlas al consciente nuestro. Entonces, en Efesios 1:3 dice que nos bendijo. Si usted lee conmigo con detenimiento, escucha que no dice que nos bendecirá, sino que dice que nos bendijo. Es decir, que la bendición no es algo que va a ocurrir, que la bendición es algo que ya ocurrió. Usted no va a ser más bendecido de lo que ya es, sino que lo que tenemos que aprender es hacer la diferencia entre hechos y promesas, entre promesas y hechos. Porque muchos de nosotros que llegamos a la comprensión de la Biblia en el siglo anterior, en el siglo pasado, en el siglo XX, de una manera elíptica, de una manera tácita, asumimos que todo en la Biblia era promesas. Y leímos la Biblia con mente de promesas.
Y cuando uno lee la Biblia con mente de promesas, espera que ocurran. Pero resulta que hay una verdad de Dios presente para usted hoy. Y es que hay una serie de acontecimientos que se esgrimen a partir del nuevo pacto, que se esgrimen a partir de la obra de la cruz, que se esgrimen a partir de nuestra vida en Cristo. Y esos acontecimientos son cosas que ya ocurrieron, pero que de pronto, si usted es heredero de algo y usted no sabe que es heredero, aunque usted sea dueño de esa herencia, usted no la puede disfrutar aunque sea legalmente suya. Y los hechos son esa parte de la herencia, lo ya conquistado por Cristo a favor suyo y para usted. Y por lo tanto, necesita en este momento revisar estos pasajes de la Biblia. Efesios 1:3 dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El segundo pasaje, el versículo 4 dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. En el versículo 5 dice, nos adoptó para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Luego en el versículo 6 dice, nos hizo aceptos en el amado. Todo eso es una estructura de orden gramatical pasado, es decir, cosas que ya sucedieron. No es algo que está sucediendo o algo que va a suceder, sino algo que ya sucedió. Usted ya es bendecido, usted ya fue escogido, usted ya fue adoptado, usted ya fue aceptado en el amado, usted ya en Cristo fue perdonado de todos sus pecados. Y finalmente en el versículo 11 dice, en Él tuvimos herencia. Es decir, usted no va a tener una herencia, usted ya tiene una herencia. ¿Qué es esa herencia? Todo lo que Dios dice que es para usted. En Efesios 2, en el versículo 1 dice, Él nos dio vida. Quiere decir que estábamos muertos, pero ahora volvemos a la vida. Versículo de Efesios 2:5 dice, y nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó. Usted vive una vida de resurrección, porque en el pecado estábamos muertos y en Cristo usted está resucitado. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Usted no se sentará en el futuro con Cristo. De acuerdo con la Biblia, usted ya está sentado con Cristo en gloria, disfrutando de esa magnitud de la vida de Dios en su vida. Entonces, cada vez que leemos estos y otras lecturas de la Biblia, usted tiene que abordar la Biblia con este sentido, que hay cosas que Cristo dijo que ya se cumplieron. Ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Imagínense que usted orara al Señor para que Él envíe a Jesucristo a morir por los pecados. Eso no va a pasar. ¿Y sabe por qué no va a pasar? Porque ya sucedió. Imagínense que usted ore al Señor para que Él envíe al Espíritu Santo a morar a su corazón. Y usted puede orar todas las veces que usted desee, pero eso no va a suceder. ¿Sabe por qué no? Porque cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a morar a su corazón. Y ahora usted camina como un hijo con la morada del Espíritu Santo. A partir de recibir a Cristo, el Espíritu Santo está morando en usted. Mis amados hermanos y amigos que me siguen, estamos hablando acerca de hechos, de realidades, de cosas ya efectuadas en la sangre de Cristo Jesús. Entonces, cuando usted camina en esta vida, Efesios 1:3 dice, nos bendijo. ¿Qué significará nos bendijo? Yo creo que esta palabra tiene un impacto en nuestra vida, porque cuando yo digo te bendigo, yo estoy diciendo, yo quiero que le vaya bien. Yo deseo que le vaya bien. Yo oro para que a usted le vaya bien. Entonces cuando digo le bendigo, yo estoy diciendo es mi deseo de que a usted le vaya bien. Pero cuando la Biblia dice de Cristo, que Cristo nos bendijo, que Dios nos bendijo en Cristo, eso tiene otra acepción, tiene otro elemento, tiene otro sentido. Porque cuando Él dice eso, lo que está diciendo es que todo lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario es suyo por derecho. Cuando Dios dice que usted ha sido bendecido, es que todo lo que el nuevo pacto encierra para usted es una verdad poderosa que usted necesita recibir y entender en su corazón para caminar en esa verdad tremenda de Dios para su vida. Entonces, si usted tiene una herencia y usted no sabe que es suya, entonces no importa que la herencia sea suya, si usted la ignora, usted no la puede disfrutar.
Se imagina que una persona que me escucha es dueño de una herencia que ignora, que no sabe que le fue asignada y vive a lo mejor con grandes necesidades siendo poseedor de una herencia. Y a lo mejor usted tiene una herencia millonaria con la que usted podría traer estabilidad a su vida presente, pero no lo sabe. Y como no lo sabe, no lo puede aplicar. Como no lo sabe, no tiene que hacer más nada que ir y reclamarlo, pero no lo puede reclamar porque lo ignora. Y ese es el mismo principio que ocurre con la bendición. Los hechos de Dios son la bendición. Mis amados hermanos, yo quiero invitarle a usted hoy para que viva como un hombre bendecido, para que se comporte como un hombre bendecido, para que viva como una mujer bendecida, para que se comporte como una mujer bendecida. Cuando habla, hable como una persona bendecida. Cuando se vista como una persona bendecida. Puede que en este momento no tenga mucho, pero si usted libera un concepto de su espíritu, de su corazón, de su mente, la bendición vendrá sobre su vida, porque la bendición es un manto de Dios, por decirlo metafóricamente, es un ya hecho de Dios. Dice Dios que ya eso es suyo. Entonces, si eso es suyo, comience a caminar. Cuando usted ofrenda, hágalo como una persona bendecida. No lo haga como una persona escasa, con estrechez, con una mentalidad tacaña. Hágalo con lo mejor que usted tiene. Cuando usted sirve al propósito de Dios, sirva con un corazón de amor, con un corazón bendecido, con abundancia. Cuando usted tiene que involucrarse en el ambiente del trabajo, no lo haga nada más porque le pagan un salario. Hágalo como alguien que puede dar la milla extra muchas veces más. Cuando usted sirve al reino de Dios, no lo haga como una persona que se siente obligada, cargada o comprometida. Hágalo porque usted es abundante. Cuando dé porque usted es abundante. Cuando sirve, hágalo porque usted es abundante. Cuando usted tiene la oportunidad de invitar a una persona a tomarse un café, a hacer algo, hágalo como alguien que tiene una mente abundante. Yo oro hoy que usted tenga un espíritu de revelación en los hechos de Dios. Porque hemos visto la Biblia como promesas y muchos hablan de las miles de promesas de la Biblia, pero ninguno habla o pocos hablan de las cosas que ya fueron establecidas. Y entonces, cuando usted tiene un hecho, usted ya no puede orar por un hecho. ¿Por qué no puede orar por un hecho? Porque un hecho es un hecho. O sea, algo que está hecho ya no se puede hacer más de lo que ya está. Una vez que sucedió, lo que sigue es apropiarse. Una promesa se puede aplazar, hasta incluso puede que no se cumpla. Porque si no cumplimos el condicional, puede que la promesa no se cumpla. Pero un hecho no es así. No podemos pedirle a Dios que realice lo que ya realizó. No podemos pedirle a Dios que nos dé lo que ya nos dio. Porque si usted le pide a Dios que le dé lo que ya Dios le dio, entonces usted está perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cómo oramos sobre los hechos? Sobre los hechos nos apropiamos. Sobre las promesas las pedimos, las reclamamos legalmente. Un reclamo legal no es una insolencia. Un reclamo legal es poner la palabra sobre lo cual yo estoy orando. Eso es una promesa. Pero cuando hablamos de los hechos ya cumplidos, usted necesita caminar en esa tremenda verdad que los hechos son todo aquello que pertenece a la vida suya y al propósito eterno de Dios por el cual Él a usted le ha llamado en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Y yo quiero orar por usted hoy para que venga sobre usted eso que dice la palabra de Dios sobre su vida y que usted pueda caminar de esa manera en la victoria de los hijos de Dios. Yo quiero leer una palabra que dice así de Pablo, escribiendo a la iglesia. Dice así la palabra: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocerlo a Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Usted tiene una herencia en los santos.
Y el Padre de gloria quiere que usted camine en sus hechos, que camine como disfrutando lo que ya fue establecido en la cruz del Calvario. Camine con una revelación de Cristo impartido a su vida, y con Cristo todo lo que ya fue realizado en la cruz es el derecho de herencia al cual usted ha sido llamado en él. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé abundancia de entendimiento para que podamos caminar como bendecidos. Camine como bendecido, camine como abundante, camine como una persona próspera, camine como una persona sana, camine como una persona libre, camine como una persona que tiene paz y gozo. Disfrute aún los momentos adversos de la vida, porque usted puede entender que Cristo el Señor está morando en su corazón para traer esa verdad sobre su vida. Pacto, promesas y hechos que encierran todo el concepto de la gracia para usted y para mí. Padre, bendigo a mi hermano y a mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Los bendigo hoy y oro